Continuamos con la mesa redonda 2, Ética de la Inteligencia Artificial, Lectoescritura y Responsabilidad Pedagógica en la Universidad, coordinada por el doctor Antonio Delgado García, de UNED La Palma, España. Doctor en Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, con formación especializada en estudios latinoamericanos y formación del profesorado. Coordinará esta mesa dedicada a uno de los debates más necesarios de la universidad contemporánea. Inicia su intervención y coordinación el doctor Delgado García. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. El micro. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias también a los doctores Claudia de Barros, Antonio Hernández, por la invitación, la organización y toda la logística que conlleva un congreso como este y un poco la responsabilidad de tener que coordinar una mesa virtual a distancia estando presencialmente. Entonces vamos a hacer el hándicap de la tecnología. Bien, así de manera introductoria, bueno, ya saben que la irrupción de la inteligencia artificial, de la inteligencia general artificial y de la superinteligencia y de próximos procesos de la supercomputación cuántica dentro de nuestros entornos educativos va a constituir y constituye ya uno de los elementos y contextos más disruptivos de la educación del siglo XXI. El uso de la inteligencia artificial en el contexto de la enseñanza-aprendizaje en los distintos colectivos de los docentes y discentes, lo que implica es un gran hándicap de tener que tener una corrección humana en cuanto al uso de los algoritmos, en cuanto a la cuestión de lo que puede ser el plagio, la dejación un poco del pensamiento crítico, el dejarse llevar por el algoritmo. Entonces, lo que hemos intentado plantear en esta mesa y luego también pues en la publicación que tendrán ustedes como asistentes es un poco distintas pinceladas, distintos puntos de vista y experiencias que van a intentar acercarnos al estado actual de la cuestión y sobre todo desde una perspectiva de diversos compañeros que están ya online preparados para intervenir de la República del Paraguay. Entonces vamos a comenzar con Felipe Miguel Villalba. Es magíster en Educación por la Universidad Nacional de Asunción, es profesor escalafonado en la Universidad Nacional, en la Universidad Decana del Paraguay, y nos va a exponer distintas cuestiones sobre aspectos de la ética, del ethos digital, del hábitus también, de la práctica en relación a la educación superior. Entonces, Baeteco, Felipe Miguel Villalba, tienes la palabra, por favor. Buenos días, ¿me escuchas, Antonio? Alto y claro, es tuya la intervención. Bueno, buenos días a todos, buenos días también a la doctora Marta Canese, que también nos acompaña en esta mesa. Y bueno, entonces, me permitís, voy a compartir pantalla, voy a compartir justamente la presentación. ¿Me dice si se observa? Sí, ya está visible. Bueno, entonces, para ir adentrándonos en esta temática más concretamente referente a lo que estamos observando aquí, la ética de la inteligencia artificial, lectoescritura y responsabilidad pedagógica en la universidad, nos circunscribimos en un ambiente donde en el espacio de instituciones de educación superior en el Paraguay se está dando una fuerte expansión de la producción académica, tanto en bibliografía concerniente a material de texto en distintas disciplinas, más concretamente en el ámbito de la educación a distancia, así como lo establece nuestro marco regulador, y también en lo que respecta, por sobre todas las cosas, a la producción investigativa como tal, en lo que hace a la publicación de artículos científicos, ponencias, proyectos de investigación, etc. Entonces, en ese contexto, se da este marco de la ética en la inteligencia artificial, lectoescritura y responsabilidad pedagógica en la universidad, en donde en la estructura de esta presentación que
conjuntamente con la doctora Marta Canese estaremos abordando. Eh, Nos adentraremos en dilemas éticos contemporáneos referente a esta temática, la lectoescritura y el pensamiento crítico relacionado a los entornos saturados con inteligencia artificial y más concretamente en lo que respecta al diseño pedagógico asistido por inteligencia artificial, la reconfiguración del papel docente. A mí me gustaría eh, centrarme en lo que respecta al diseño pedagógico asistido por inteligencia artificial y dejar esta parte más especializada en lo que respecta al desarrollo del pensamiento crítico, la lectoescritura y los dilemas éticos a la doctora Marta, porque es más rico su estudio referente a esto. Entonces, en lo que respecta a mi actividad, más concretamente en el ámbito de la educación a distancia, este diseño pedagógico asistido por inteligencia artificial hoy en día puede decirse que se ve de alguna manera favorecido, pero también perjudicada al mismo tiempo en lo que respecta a la producción de materiales didácticos desde un diseño instruccional con fines de aprendizaje. Desde nuestra, Desde nuestro paradigma principal, que es para nosotros en el ámbito del habla hispana y en la trayectoria que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, eh, todos los talentos humanos relacionados a la educación superior en la modalidad de educación a distancia se han formado en la UNED, eh, realizando cursos, maestrías, entrenamientos, y desde el diseño instruccional con la irrupción de la inteligencia artificial, si bien es cierto, la expansión de la oferta académica, tanto en carreras de grado y también en programas de posgrado, hace que haya una sobreexigencia en la producción del material didáctico. Y esa sobreexigencia en la producción del material didáctico conlleva también, de alguna manera, la irrupción de la inteligencia artificial. Y nos vemos tentados a poder producir de una manera cuasi industrial una mayor producción, por sobre todas las cosas, textual. Y obviamente también en todos los otros formatos, ya sea en texto enriquecido a través de presentaciones, también videos. Entonces, es innegable de que vamos a vernos influenciados por la inteligencia artificial. Y en ese sentido, este diseño pedagógico asistido por inteligencia artificial toca estos puntos. La integración de la inteligencia como tal implica rediseñar el flujo de la producción didáctica y no añadir una herramienta más. Entonces, aquí es donde justamente el criterio autoral, el criterio justamente de la producción académica debe primar por sobre la mecanización y la automatización del texto como tal. Porque desde los principios más fundamentales del diseño instruccional debemos siempre tener presente que el enfoque y la producción de este contenido debe ser con fines de aprendizaje. Y esa alineación constructiva articulada a través de los resultados de aprendizaje, porque nosotros aquí en América del Sur, con el Mercosur Educativo, donde estamos también con una especie de analogía a lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior, estamos alineándonos a través de nuestros marcos de calidad, semejantes a los de ANECA, en lo que tenemos en España, en Paraguay, en lo que es la NEAES, en lo que es el CONICET y el CONEAU en Argentina, en Brasil y en Uruguay, a propender a una formación enfocada en competencias. Entonces, esa alineación constructiva en la planificación, elaboración y desarrollo de materiales didácticos debe también estar alineada a esos resultados de aprendizaje con actividades, con evidencias, hacer que haya una conciencia de parte de los docentes en relación a la producción de estos materiales. Y el propósito de esto es establecer una trazabilidad del aprendizaje y una coherencia pedagógica entre lo que tenemos establecidos en el pensum, o sea, en los planes de estudios de las carreras universitarias, en su relación más concreta después en los sílabus, que vendrían a ser los programas de estudios de las asignaturas, y más concretamente después eso en su bajada en el practicum, en la clase, en el aula, en el laboratorio, como tal. Y ese flujo de producción y de materiales didácticos como tal
implica también, por un lado, una ingeniería del prompt, del pensamiento como tal en la construcción de los comandos a través de lo que conocemos como laboratorios prompting. Esa ingeniería de prompts nos permite, de alguna manera, tener preestablecidos a través de estas estructuras plantillas y criterios para solicitar productos didácticos de más alta precisión, en donde no renunciamos al criterio autoral, no renunciamos a los criterios auténticamente genuinos del propósito del cual esté encaminado esa producción del material didáctico, sino más bien justamente de verse favorecido en una mejor amplitud, en un mejor afinamiento, en una mejor alineación, en donde el criterio del docente, que es el especialista del contenido, que es el especialista en el área del conocimiento, en la ciencia que va a ser impartida, esté siempre presente. Y ese andamiaje que nos permite desarrollar la inteligencia artificial nos genera justamente la posibilidad valga la redundancia, de generar materiales más personalizados, en donde nuestra supervisión tiene que estar siempre encaminada al foco, que es el resultado de aprendizaje concreto que buscamos. Esto justamente desplegado en distintas plataformas LMS de gestión del aprendizaje, de tal manera a poder generar recursos accesibles, verificables, compatibles con la integridad académica. Nosotros en Paraguay, teniendo en cuenta que, por un lado, hemos superado en gran medida la alfabetización en los distintos niveles del sistema educativo, más concretamente en lo que es la educación general básica y lo que es la educación secundaria obligatoria, hablando en términos y en vocabulario y en nomenclaturas propias de España. eh, Nosotros estamos queriendo mejorar justamente esta calidad en los niveles más básicos del sistema educativo y obviamente también en lo que hace a la educación superior. Por eso los estándares de calidad están aumentando, las exigencias también en lo que respecta a las instituciones de educación superior, universidades, institutos superiores, institutos técnicos superiores, institutos de formación docente, son cada vez más altos. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que, por un lado, ampliar la cobertura, ampliar la producción, pero sin que eso también afecte la calidad en los servicios educativos que se prestan en estas instituciones como tal. Entonces, ese despliegue en cualquier tipo de plataforma tiene que contemplar estos aspectos. Y la evaluación auténtica y las salvaguardas. Si bien es cierto, también podemos evaluar el aprendizaje a través de inteligencia artificial, es también importante tener en cuenta que la respuesta pedagógica no es una vigilancia punitiva, sino una evaluación del proceso como tal. Si hablamos de resultados de aprendizaje encaminados al desarrollo de capacidades y competencias para justamente que todo este trabajo esté alineado a los perfiles profesionales de cada una de las carreras y las áreas de conocimiento, buscamos justamente que haya una trazabilidad, versiones del documento en relación a los distintos propósitos que tienen, registro de decisiones, prompts utilizados para poder justamente generar el material didáctico, transparencia, declaraciones de uso ético, explicitación de apoyos digitales. Si bien es cierto, hoy en día los comités científicos, las revistas científicas en la Universidad Nacional de Asunción y en otras universidades están incorporando el uso, eh, la expresión de declaraciones de uso de inteligencia artificial, también lo debemos hacer en los materiales didácticos generados para la educación a distancia y en las otras modalidades de la educación como tal. Ese diseño inverso de evaluar primero qué evidencia demuestra el aprendizaje y luego seleccionar contenidos y recursos favorecidos por inteligencia artificial. Y allí es donde esa reconfiguración del rol docente está teniendo un impacto bastante interesante en lo que hace a las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tenemos contemplado una especialización en educación a distancia en cuyo pensum se han incorporado aspectos relacionados al uso ético de la inteligencia artificial en de materiales didácticos, también en el enriquecimiento de
de los objetos virtuales de aprendizaje dispuestos en las plataformas de sistema de gestión de aprendizaje, más tradicionalmente Moodle u otras que puedan existir. Y en lo que respecta a otras unidades académicas, la Facultad de Filosofía, diplomados relacionados a la elaboración de materiales didácticos para lo que hace a la educación a distancia, favorecidos por inteligencia artificial, el mejoramiento de la redacción académica, el mejoramiento de la redacción también referida a la investigación favorecida por inteligencia artificial, porque justamente uno de nuestros enfoques, una de nuestras debilidades, perdón, en el Paraguay es que nuestra lengua, la lengua española, es enseñada muy con un enfoque gramaticalista, cercenando muchas veces la producción escrita y eso va en detrimento también. Entonces tenemos que mejorar eso para que fluya con mayor dinamismo la producción escrita como tal en lengua castellana. El desafío no es solo entonces incorporar la tecnología, sino resignificar esa mediación pedagógica. Entonces el papel del docente implica esa reconfiguración, una reconfiguración que se ve favorecida a través de cursos de formación continua, ya sea en el mejoramiento de su gestión pedagógica, ya sea mismo también en mejoramiento de su producción académica como tal, siempre teniendo en cuenta en el no renunciamiento de su criterio autoral, de su criterio específico, y viéndose favorecido por estas herramientas como una especie de copiloto. Por otro lado, los efectos de la automatización dentro de la producción de los recursos didácticos generan muchas veces aspectos a tener en cuenta tales como la corrección, la retroalimentación y la producción de materiales. Esa eficiencia muchas veces puede desplazar al docente hacia funciones instrumentales si no existe un criterio pedagógico como tal. Entonces ese criterio pedagógico tiene que centralizarse ahora más fuertemente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Si bien es cierto, anteriormente era difícil acceder al material escrito porque antes del desarrollo de las telecomunicaciones, de las TIC, del Internet, viene a poder justamente a un mayor acceso a la producción escrita como tal. Posterior a eso, después fue la preparación de los materiales como tal. En ese sentido, es así que ahora que ya nos vemos favorecidos de la producción del material escrito, entonces es importante ahora encaminarnos también, sin el renunciamiento de nuestra capacidad autoral, a un mayor enfoque en la inclusión educativa como tal, más allá de no solamente tener en cuenta, si bien es cierto, cuestiones de educación inclusiva, también de una mejor comprensión de los contenidos, de aquello que debe ser aprendido en las disciplinas y en las áreas del conocimiento. Entonces, si no tenemos ese criterio pedagógico, muchas veces puede darse un riesgo de deshumanización del vínculo educativo. Esa resignificación identitaria implicará el alfabetismo académico para, y allí conectándolo con lo que va a compartirnos la doctora Marta, es justamente la implicancia de la comprensión, de la interpretación, de la escritura, la argumentación del pensamiento crítico. Entonces, la inteligencia artificial aquí nos permite estructurar la información, pero no sustituir la interpretación ni la problematización docente. La autoridad pedagógica se reafirma aquí nuevamente en la integridad, la creatividad y el acompañamiento crítico. En ese sentido, aquí vamos a tener presente que la IA en la universidad no es neutral, requiere responsabilidad pedagógica, ética y neurodidáctica. Debemos pasar del uso rutinario a de la tecnología a un ethos digital crítico. La mediación humana seguirá siendo insustituible para orientar, acompañar y evaluar. Y la formación docente continua será con una condición de uso que tendrá que tener en cuenta el uso equitativo e inclusivo de la inteligencia artificial. La meta es preservar autonomía intelectual, juicio crítico y resiliencia cognitiva como tal. En ese sentido, quisiera
Antonio, si me permites ya dar paso a la doctora Marta para que pueda conectarnos con lo relacionado al pensamiento crítico en relación a nuestra temática. Ahora vamos, muchísimas gracias, doctor Felipe. Ahora vamos a dar paso a la doctora Marta Isabel Canese de Estigarribia. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y magíster también en Ciencias de la Educación por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Ella se desempeña como investigadora también en el Sistema Nacional de Investigadores en categoría 2 dentro del CONACYT paraguayo y cuenta con diversas publicaciones como pueden ser Política Educativa en América Latina y Docencia Universitaria en el Mercosur. Entonces, la doctora Marta Canese, que tiene que estar ya disponible y online, le van a dar paso. Doctora, ¿nos está escuchando? Sí, buenos días. Muy buenos días, Baeteco, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por favor, después de la presentación que ya le he hecho, le vamos a dar paso para que nos comparta parte de su experiencia y de su trabajo, que por cierto ya tenemos publicado de manera conjuntamente entre todos nosotros en un capítulo de la publicación que recientemente acaba de salir gracias a las gestiones de los doctores Claudia de Barros y Antonio Hernández. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación a este congreso y por poder compartir esta mesa con destacados profesionales de la educación, mi colega, el profesor Felipe de Paraguay, el doctor Antonio, que siempre nos visita aquí en Paraguay. Y vamos entonces al tema que voy a abordar, que tiene que ver justamente con la didáctica del pensamiento crítico, con énfasis en la escritura y la lectura. Escribir para pensar, leer para cuestionar. Y realmente el desafío que nos hemos propuesto con el equipo de investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción es esto: cómo ayudar a los docentes a enseñar y aprender a pensar de forma crítica. Estamos trabajando en el ámbito de formación docente, formación continuada, cursos de actualización y otros, ¿verdad?, para apoyarles en este desafío. Y más aún con todo el auge de la inteligencia artificial y de los nuevos retos que nos presenta este tiempo. La lectura y la escritura, ya como los colegas que me antecedieron han señalado, es realmente fundamental y es algo que se está dejando de lado o cada vez vemos menos, tanto en las personas, en nuestros amigos, como también, sobre todo, en nuestros estudiantes. Pero la complejidad del pensamiento humano no sería posible sin estas dos habilidades fundamentales. Y ahí tenemos teóricos, ¿verdad?, importantes que señalan esto, ¿verdad? Vygotsky, Luria, Brunner, sus seguidores, y todos los que desarrollan la teoría conectivista, que relacionan estas habilidades fundamentales para el desarrollo del pensamiento y la cultura humana. Para, por ejemplo, Jesús de Palma, lo valioso del lenguaje es porque a través de él contamos lo vivido, lo que hacemos, lo que sentimos, siempre acompañado de las emociones. Y todo eso lo compartimos independientemente del tiempo, la distancia, las generaciones. Podemos compartir con otras generaciones o recibir el diálogo de generaciones anteriores mediante la escritura y la lectura. Y ese elemento tan valioso que es el libro.
que fue y sigue siendo la mejor herramienta para el desarrollo del pensamiento. Pero lastimosamente en este tiempo hemos inventado tantas formas de eludir la lectura que es un verdadero desafío para los docentes de todos los niveles educativos. La inteligencia artificial, sobre todo en este tiempo, amenaza con desplazar a muchos métodos tradicionales de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. La lectura corre el riesgo de ser suplantada por estos procesos acelerados de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la escritura de ensayos, de proyectos, de artículos y las tesis como fuente de evidencia, bueno, en primer lugar como herramienta del desarrollo de las competencias del estudiante y en segundo lugar como fuente de evidencia que podemos aplicar en las evaluaciones, ¿verdad? Ya no ofrecen garantías de autenticidad, de seguridad, de transparencia. Le pasamos al estudiante el ensayo que normalmente pasábamos, ¿verdad? Elaborar un ensayo sobre tal tema, tal problema, y el estudiante tiene la opción de dedicarle un buen tiempo a investigar, a escribir, o tiene la tentación, y no solamente la tentación, sino también se ve presionado a buscar el camino rápido. El camino rápido es pedirle a la inteligencia artificial que resuelva la tarea, entonces la entrega muy rápido y no pierde tiempo, pero en realidad lo que está haciendo es perder la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico. Las habilidades de escritura, las habilidades de lectura se van perdiendo. La inteligencia artificial crea una ilusión de que nos resuelve todo, que se comunica con nosotros, da las respuestas que le pedimos y que nos genera el contenido que le solicitamos, bien redactado, sin faltas gramaticales, ortográficas, etc. Pero muchas veces genera un contenido falso, según estos investigadores, ¿verdad? Y también la inestabilidad de sus principios morales. A la inteligencia artificial no le podemos pedir principios morales, es un sistema de procesos más acelerado de lo que teníamos anteriormente, nada más, ¿verdad? Y fíjense lo popular que es esto. Hoy en día está en todas partes. No es caro, no solamente no es caro de utilizar, sino que se ofrece de forma gratis. Pero realmente conocemos lo que es la inteligencia artificial, los docentes. Conocen los estudiantes lo que es la inteligencia artificial, saben de qué se trata realmente, cuáles son sus limitaciones y dónde está presente, porque está presente en muchas aplicaciones que utilizamos corrientemente, se fueron incorporando, entonces es algo presente aunque no querramos utilizar. Y ahí comenzamos a hacer otras preguntas. ¿Quién invierte en estos procesadores de inteligencia artificial? Surgen marcas muy famosas, cada una compitiendo por conseguir más consumidores. Y es una inversión enorme, ¿verdad? En equipos, en sistemas de conexión, en la gente que va a cargar los datos, qué sé yo, es un sistema gigantesco. Pero realmente, ¿quién invierte en esto? ¿Quién crea estos procesadores? ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es su intención? ¿Tiene sesgo? ¿No tiene? El que invierte tanto, bueno,
tiene alguna intención probablemente, ¿verdad? Y cómo diferenciar entre los resultados que nos ofrece, lo que es verdaderamente auténtico de los sesgos y de las ilusiones que nos tira de vuelta. En fin, son preguntas que deberíamos estar analizando primeramente los docentes, pero también sobre todo con los estudiantes que muchas veces manejan esto mejor que nosotros. Bueno, realmente el enfoque del pensamiento crítico que adoptamos en las investigaciones que desarrollamos en la Universidad Nacional de Asunción es un enfoque integral que abarca muchos aspectos. En primer lugar, la autonomía intelectual señalada por muchos autores, entre ellos un paraguayo que fue un verdadero genio y nos legó libros fantásticos, Ramón Indalecio Cardoso, el mejor pedagogo paraguayo y uno de los mejores de América Latina. Muy poco conocido y reconocido todavía en el mundo iberoamericano, pero sus libros son una verdadera joya. Autonomía intelectual era la base de su pensamiento. Del docente, en la actividad docente, los estudiantes desarrollar, la labor del docente desarrollar la autonomía intelectual del estudiante. La conexión del pensamiento y la acción. No solamente elaborar un pensamiento muy de altísimo nivel, sino esa coherencia con la acción, que tiene que ver con la integridad, con la ética personal, la ética social y con la sensibilidad humana. La sensibilidad social, la sensibilidad ambiental en tiempos en que estamos en riesgo de perder tantos elementos valiosos del medio ambiente que nos cobija, ¿verdad?, en este planeta. Y bueno, las orientaciones a la didáctica del pensamiento crítico que fuimos elaborando con el equipo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Y hay muchas cosas que vamos a tener que ir descartando, tareas para la casa. Tareas que tiene que realizar, por ejemplo, en un curso virtual, tiene que realizar el alumno de forma síncrona y sobre todo cuando son extensas, pues ojo, que no tenemos ninguna garantía de que realmente no las realice la inteligencia artificial y no nuestro estudiante. Por un lado está la cuestión ética y por otro lado está también el desarrollo de las competencias del estudiante que no se va a dar. Trabajos académicos extensos. Ojo, esto es una traba. El uso inconsciente de la inteligencia artificial. Hagamos que nuestros estudiantes desarrollen esa conciencia crítica sobre lo que es y lo que puede aportar realmente la inteligencia artificial. Es una maravilla en términos de procesar bien rápido muchos datos, en fin, para muchas cuestiones sirve y mucho. Pero ojo, los riesgos que conlleva, sobre todo en la labor educativa, son grandes. ¿Qué es lo que podemos continuar desarrollando o ampliar incluso? Actividades activas, reflexivas, aprendizaje basado en problemas, proyectos, estudios de caso, acompañando paso a paso su desarrollo como docentes. Debates hoy en día gran parte del trabajo docente que desarrollamos es a distancia. El debate es una de las herramientas más valiosas. También el foro de discusión, que lo podemos hacer de forma asíncrona. El estudiante podrá consultar la inteligencia artificial, claro, pero de todos modos
y sobre todo cuando los hacemos de forma síncrona, hay un proceso de reflexión, de interacción que podemos valorar y que va a servir y muchísimo para el desarrollo de las habilidades y competencias del estudiante. Los trabajos de campo siguen siendo muy, muy valiosos y cada vez más que el estudiante tenga ese contacto directo con la realidad. Trabajos de campo sencillos, en lugares cercanos que estén a mano, no necesitamos programar algo muy caro, complejo, que tenga muchos recursos. Tenemos una plaza cercana, un parque, hay muchas observaciones que podemos hacer allí para cada asignatura. Salir al patio ya es una experiencia interesante cuando preparamos una guía de observación, preparamos los elementos que vamos a observar. Visitas guiadas, uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, ya los colegas también que me antecedieron hicieron mención a esto. Y la investigación misma sobre la inteligencia artificial. Bueno, los libros y las lecturas siguen siendo muy valiosos, pero la lectura en aula no tiene realmente forma de ser suplantada. Es una experiencia que yo viví hace 60 años, ¿verdad? En mi formación en la educación básica viví con mis maestras de aquel tiempo y fue una experiencia única. Trozos. Bueno, creo que me estoy excediendo en el tiempo, por eso me está llamando Antonio, así es que vamos cerrando por aquí, porque realmente aquí no estoy viendo el horario, pero sí, aquí nuestro equipo de la Facultad de Filosofía con el que estamos realizando estas investigaciones. Bueno, y ahí dejamos de compartir y quedo atenta, doctor Antonio. Muchísimas gracias, doctora Canese Ahuiche, por su valiosa intervención y participación en el Congreso, así como pues, en lo que es todo el equipo y la publicación. Bien, ya para cerrar, sin extenderme mucho, sí que tenemos que es fundamental el acompañamiento y la supervisión humana, docente, para poder ir guiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que es esa competencia digital docente y discente en un uso de ese hábitus hacia un ethos digital. Y sí que me gustaría simplemente cerrar con una frase por mi propia deformación profesional, soy de origen historiador, entonces la frase es del Premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal, en su obra cumbre, Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, de 1899, que le permitió posteriormente en 1906 obtener el Premio Nobel de Medicina a través del descubrimiento de la sinapsis neuronal, y su frase es tomada de uno de sus 3 volúmenes: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y cerrando con esa cita, siendo escultores de nuestro propio cerebro, necesitamos una guía, un acompañamiento, una supervisión, ¿no?, para poder guiar esa práctica, ese hábitus hacia un ethos digital. Muchísimas gracias, doctores Marta Isabel, Felipe Miguel, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber superado el hándicap del cambio horario. Nos cambiaron la hora recientemente y la conferencia iba a ser 1 hora después y se ha tenido que adelantar 1 hora antes por todo el cambio y la distancia, pero bueno, estamos en comunicación y muchísimas gracias a los coordinadores. Saludos.